Este episodio es patrocinado por Mimo Arquitectos. ¿Qué tal? Un placer que el día de hoy puedan acompañarnos a través de esta emisión. Queremos el día de hoy platicar sobre una de las figuras no solamente más destacadas en la ciudad, sino también en la región, y seguramente pues su nombre comenzará a posicionarte en la mayor parte del norte del país. Y es que pues no solamente ha cambiado la vida de muchas personas a través de poder recuperar y ayudarlos a tener nuevamente el poder de su sonrisa, sino también de muchas otras formas en la parte personal. Y que saber quién le da pie a un proyecto que puede llegar a ser tan exitoso y cómo se logra finalmente consolidar un proyecto profesional como Dr. Tooth. El día de hoy vamos a conocer un poco más del doctor Luis Alejandro Saucedo para saber exactamente cómo le ha hecho para llegar a este punto y, por supuesto, cómo ha establecido esta relación tan exitosa con cada uno de sus pacientes que, mire, aquí estamos tratando de recuperar el poder de una sonrisa, pero veremos cómo le ha ido, por supuesto, con muchas historias más. Doctor, ¿cómo estás? Pues muchas gracias, Angélica. Muy nervioso y contento a la vez de Pues, poder lograr transmitir mucho de lo que hemos hecho, de lo que estamos ofreciendo hoy en día. Pues la verdad es que han sido muchos años de trabajo, ¿va? Y poder expresarlo de esta forma, pues la verdad que me emociona mucho. Me encanta, doctor, que de verdad hayas accedido a tener esta plática, porque creo que a veces es muy importante conocer todo lo que hay detrás, ¿no? Ahorita podemos ver que hay una gran infraestructura en Dr. Tooth, que hablamos de mucha tecnología cuando escuchamos hablar de Dr. Tooth, de grandes especialistas, pero esto ha llevado años de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y de pronto los pacientes estamos acostumbrados a llegar y tener buen trato y recibir un muy buen tratamiento, pero no sabemos en qué momento diste un paso que llegamos hasta ahorita finalmente a contar con una tecnología que, por ejemplo, en el caso de alineadores invisibles, vienes y haces por tu cambio de alineadores en cuestión de 10 minutos. Pero vámonos al inicio, primero que nada, a ver, ¿quién es el doctor Luis Alejandro Saucedo? ¿Dónde nace? ¿Dónde creces, doctor? Bueno, pues mira, la verdad que tuve una infancia como generacional, como muchos, ¿va? Crecimos en la calle, divirtiéndonos, creando. Eh, Tuve una infancia, la verdad, muy libre, muy libre. Mis papás ambos trabajaban de sol a sol. Tengo la fortuna de tener unos excelentes padres de mucho trabajo y que me han dado una educación precisamente basada en el trabajo y en la honestidad. ¿Qué te puedo decir? Pues mis papás vienen desde muy abajo, no desde cero, sino de menos cero. Ha sido una vida muy difícil para mi papá. El hermano mayor de 10 hermanos, ¿va? Es una historia ya muy común. Es un tema generacional, ¿no? El hermano mayor de 10 hermanos, mi abuelo, desgraciadamente estaba enfermo, era alcohólico y tuvo pues, muchos años batallando con ese tema, ¿no? Básicamente, pues mi papá y los hermanos mayores fueron los que sacaron adelante la familia y obviamente pues liderados por mi abuela, una guerrera incansable, increíble, increíble, increíble. Tengo recuerdos muy, muy gratos de ella. Siempre que la recuerdo, me da ganas de llorar. Nudo en el Sí, un nudo en corazón, el corazón. Y mi abuela, pues, una guerrera. Sacó a todos adelante, todos con carrera, todos con, la mayoría, la mitad, con maestría. ¡Guau! O sea, increíble. Entonces, obviamente fue un pilar muy importante, ¿no? Y yo siempre me preguntaba, pues, si ellos pudieron salir, ¿por qué uno no? O sea, que tuviste, obviamente, una situación, pues, más relajada, ¿verdad? Más bendecida. Y de ahí venimos, ¿no? Papá, mamá siempre trabajando. Ya cuando estamos un poquito más grandes, mi mamá decide dejar de trabajar, jubilarse y pues enfocarse más a la juventud, ¿no? Que ya estamos en la adolescencia. Pero sí nos crió mi abuela materna, vivía con nosotros y era quien nos cuidaba, mi hermana y a mí. Y entonces pues teníamos de cierta forma una vida pues más relajada con la abuela. Claro, más consentida. Más consentida. No sé hasta dónde fue bueno o malo. ¿Qué tan Pero travieso, Doc? sí. Sí, era muy inquieto. Fíjate, mamá siempre decía que no era maldoso, pero era muy inquieto. O sea, hacía muchas travesuras, era muy inquieto, hacía muchas cosas en la casa, jugaba con muchas cosas, ¿no? ¿Manipulabas mucho desde niño, Doc? Es decir, ¿desde niño te veías arreglando dientes o no? Cuéntanos. Fíjate que la verdad no, era muy curioso. ¿Sabes qué? Fíjate que no había hecho tan consciente de tantas cosas. Yo creo que en esta plática van a salir muchas cosas conscientes. Pero
De niño siempre me gustaba saber qué había dentro de las cosas. Ok. Tenía una tía en Estados Unidos que nos traía muchos regalos electrónicos y no pasaba un día cuando yo ya los abría y los destruía y había qué había adentro. Y entonces de 4 regalos hacía hacía un juguete, nuevo ¿no? juguete. Hacía un helicóptero y mi mamá hacía mucho coraje por eso. Y entonces me daba mucho por abrir cosas, ¿no? Y era muy curioso y muy creativo. Pues es el resultado, yo creo, de una infancia libre, ¿no? De una infancia, hoy desgraciadamente no podemos brindar tanto ese tipo de infancia que nos tuvimos a los hijos por las situaciones que hay de seguridad y eso, pero bueno, yo tuve una infancia que crecí libre en la calle, ¿no? Entonces Explorando. vivías en la calle y recuerdo, o sea, no tenías una mamá, tenías a 10 mamás porque te cuidaba la vecina y la de la Quinta Avenida también andaban Todas. al pendiente. Entonces, estabas vigilado dentro de un entorno, me explico, cuidado. No sé qué tantos peligros había en aquel entonces, pero la verdad es que hacíamos Mucho. cosas increíbles, ¿no? Te colgabas de las combis, cuando llovía te metías a las corrientes de las Charcos y avenidas. todo. No sé, nos íbamos a explorar terrenos baldíos alrededor de las colonias. La verdad que fue una vida muy, pues muy libre, una infancia muy libre, divertida, llena de creatividad. Y yo creo que eso definitivamente me marcó para hoy en día poder llevar mi profesión a donde la hemos llevado. ¿Va? O sea, realmente todo el tiempo necesita uno estar creando, resolviendo. Y es una dinámica que nunca termina, ¿no? Cada caso es un reto diferente y cada caso se resuelve de diferente forma, porque tú puedes tener el mismo problemática, pero en 2 personas diferentes y lo vas a resolver diferente. ¿Me explico? Hay algo que me enseñó un maestro mío. Me decía, Luis, aprende a usar el cerebro, aprende a usar el conocimiento. Y me decía el otro Cavazos, un gran maestro en mi vida, decía, la ontología es muy fácil. Dice, tú mete la información al cerebro y el cerebro va a actuar solo, o sea, Ok. va a resolver solo. Es como una computadora, ¿no? Tienes una computadora y no tiene información, la computadora por sí sola ¿Cómo lo no resuelve? funciona. Entonces me decía, es muy fácil, tú mete la información. O sea, estudia, y el cerebro va a ir creando, ¿no? Y así es, o sea, realmente hoy en día podemos resolver los casos de diferente forma, dependiendo la persona, la situación, la edad, o sea, realmente hacer una ontología personalizada, que eso Sí. es realmente el concepto de una ontología personalizada. Mucha gente cree que la ontología personalizada es que yo haga todo, ¿no? No, o sea, que quieres que te atienda el dueño del negocio. Exactamente, y que yo anestesie, que yo haga la limpieza, y que me explico. Y no, realmente el concepto de una ontología individualizada es que analicemos tu caso de forma personal, tu situación no nada más de salud, o sea, tu situación integral, tu situación social, mental, emocional, psicológica, financiera, para poder encontrar una alternativa, ¿me explico? Que pueda ser viable para ti, ¿me explico? Y que cumpla con las expectativas del paciente y no las expectativas del médico, porque uno de los errores que cometemos mucho en la odontología al inicio de la profesión es querer hacer lo que uno cree. Ok. ¿Me explico? Nos pasó en una etapa en donde, cuando fue el boom de la odontología, que empezó implantología y muchas técnicas, estábamos estudiando, y de repente llegaba un paciente, me acuerdo muy bien, esta paciente la recuerdo mucho, una gran amiga hoy, y accedió a hacer un tratamiento, pero era un tratamiento de locos, con un chorro de técnicas, de injertos, de esto, del otro, y de repente me di cuenta que llevaba 2 años tratando a una paciente, sí, con lo último en técnicas, en tecnología, en materiales, pero que al final me decía, es que ya estoy muy cansado, Luis. Sí. Y yo dije, ¿en qué momento dejé de pensar en ti? Discúlpame. Sí. Discúlpame, me emocioné, hay mucha ciencia hoy, muchas técnicas. Y ahí nació uno de los principios que hoy en día siguen marcando nuestra profesión, Ok. que es la simplicidad. O sea, hay que buscar de qué forma, hay que buscar la forma más simple de resolver un caso sin comprometer las expectativas del paciente. Wow. ¿Me explico? Entonces, hemos ido desarrollando varios principios en Dr. Tut y uno de ellos que más me encanta fue ese, a raíz de esa experiencia. ¿Cómo puedo ayudar al paciente de la forma más simple, más rápida, más económica
pero siempre logrando Cumplir. alcanzar y cumplir sus expectativas. Porque aquí el error es que a veces por andar simplificando o ahorrando algo Pues de no, dinero, no se cumple. te quedas corto y al final el paciente no va a estar satisfecho, ¿no? Sí, Entonces es una línea muy delgada que hay que cuidar mucho. Tiene que buscar el Entonces, equilibrio en todo. definitivamente, exactamente. Yo creo que mi infancia, lo que hoy soy, definitivamente está muy ligado al tipo de infancia que tuve, ¿va? Y la infancia fue así divertida. Fue divertida, fue en la calle y con mucho bullying ¿También? también. O sea, Había mucho bullying en la calle. Yo ¿qué? creo que el peligro que teníamos en aquel entonces, que no sabían los papás, era el nivel de bullying que había. Y que en ese O- momento pues no era visibilizado, no era como que te dieran bullying, era Sí, como era broma, el era carrilla, chascarrillo. pero era la ley de la selva. O sea, era o aprendes a defenderte Sí, o no o te sobrevives. comen, ¿no? Y yo no sé si platicar esto. A ver, échale, Bueno, Doc, vamos a échale. platicar y si no me gusta lo borramos. Ok. Oye, no, ahora con el bullying que pues, ya está clasificado eh, y cuidado y pues, se trata, ¿no? Platicando yo con mi hija, yo le comentaba y le platicaba a mi hija, tiene 10 años, que siempre he tenido bullying, o sea, siempre ha existido. Sí, ¿no? sí, sí. Antes le llamábamos carrilla. Y, y muchas veces me encontré, obviamente, como muchos, en situaciones que tenías que enfrentarlo, ¿no? Sí, no, Porque no ya había de porque ya otra. no podías evadir Te o ponían correr. contra la pared. Bueno, todavía en el posgrado, o sea, en la maestría, sí, yo llegué de Saltillo a Nuevo León, a Monterrey, y obviamente me empezaron a hacer bullying, ¿no? Yo decía, "Chi, ¿Qué te decían, Doc? yo no me quiero, no me quiero enganchar con eso, ¿no? Yo vengo a estudiar, me costó mucho trabajo entrar, me había costado mucho llegar hasta este punto, y yo iba decidido, ¿no? A dar lo mejor de mí. Y entonces enfocado. eh, yo creo que de mis etapas, el posgrado ha sido una de las mejores y donde más me he enfocado de forma increíble. Bueno, entonces me hacían bullying, la carrillita, el esto, el otro. Estoy alto, eso siempre se presta también tiene muchas ventajas y desventajas. Pero un día, sí me hartaron, ¿no? Tenemos un trabajo que teníamos que entregar y tenía 3 meses trabajando en ese proyecto, ¿no? Y me lo hicieron. ¿Y qué les dijiste, Tenemos Doc? que hacer una boca completa en cera. Ajá. Entonces, imagínate que no había tanta tecnología como hoy. Será agarrar una gota con un instrumento, una filera, agarras una gota caliente de cera y la vas colocando y así vas construyendo diente por diente los 28 dientes de la boca, ¿no? Entonces, llevaba 3 meses trabajando en ese proyecto. Y un día llego y estaba deshecho, destruido. Ese día ya no pude y total, Llegaste al límite. me enojé, sí, me enojé y se me vienen 3, se quita uno, me doy con 2, se quita el otro y me quedo con uno hasta que nos separan, ¿no? Todavía en la maestría. En la maestría. O sea, también vamos al punto, Doc, en el que, o sea, el bullying, que generalmente pues también es ocasionado por esta incomodidad que a veces tienen otras personas en el que no hay Sí. control de emociones y en el que a ustedes también como dentistas les genera mucho estrés. O sea, ya estabas en el posgrado, no me imagino también cómo era tener que tal vez estar trabajando en tu negocio, tal vez combinarlo a la par con tu familia, Sí. ir a estudiar el posgrado y todavía aguantar a los compañeros de posgrado. Sí, entonces yo creo que siempre ha existido y así fue mi infancia. O sea, hubo mucho bullying. Yo creo que sí causa heridas, definitivamente, de inseguridad, de miedos, ¿va? Pero esa fue la infancia, ¿no? Crecer en las calles, Creativo. libres, creativos, creando, defendiéndote, aprendiendo a sobresalir en la vida, ¿no? Yo creo que... Con esa parte que aparte me llama mucho la atención, como este análisis que hacías de la curiosidad, y la curiosidad te lleva a aprender, a experimentar y a desarrollar nuevas técnicas. Ahora, pasa tu niñez, que afortunadamente fue divertida, que afortunadamente fue curiosa, que creciste en un entorno lleno de amor con la parte de tu familia, y vas creciendo la etapa adolescencia, juventud. La adolescencia fue estuvo fuerte, ahí? fue fuerte la transición de la niñez a la adolescencia. En la secundaria era muy introvertido, en la preparatoria ya logro desenvolverme mucho, me hago muy sociable, tengo muchos amigos. Pero obviamente vengo de una educación donde los padres estaban ausentes, ¿no? Sí. Por el tema que tienen que trabajar.
Y entonces esa ausencia, obviamente, pues tiene consecuencias. Eh, y llegar a la etapa de la juventud con esa falta de presencia de parte de tus papás es difícil. Es difícil, entonces yo tuve un choque muy fuerte con mi papá en la adolescencia, muy, muy fuerte. Incluso muchas veces pensé irme de la casa y todo, no. Hoy obviamente lo veo desde otra perspectiva. Hoy que soy padre, ¿no? Hoy Bien dices, decía mi "No, mamá, por favor". oye, bien decía mi mamá, deja que seas papá, vas a entender. Hasta ahora lo entendé. Sí, la verdad es que sí fue una etapa, fue muy divertida. La verdad fue muy divertida porque tenía amigos increíbles. La prepa fue algo mágico, la verdad, para mí. Como que el despertar, ¿no? Sí, claro. Que todos experimentamos. Y, y bueno, sí, en la parte con mi papá sí tenía muchos choques porque sí me querían poner límites, obviamente. Y yo era así medio, siempre he sido Un poquito rejego el doctor. rebeldón, la verdad. Entonces, sí, a mi papá, por mi papá, sí le costó poner límites muy fuertes porque si no, sí me hubiera descarriado yo. Pero límites que se establecieron y a final de cuentas el día de hoy Sí. lo tiene como un hombre de éxito. Ahora, Doc, No, claro, o sea, aprender Sí. haber tenido esa educación de límites Sí. fuertes y firmes, obviamente hoy me permiten pues recoger muchos frutos, ¿no? Y obviamente poner límites en tu vida, ¿no? En También, en todo. Y poder equilibrar tu vida, ¿va? totalmente de acuerdo. Ahora, Doc, llegas a esta parte y finalmente te acercas al inicio de tu carrera. O sea, ¿cómo escoges la carrera? ¿Cómo te das cuenta que te quieres dedicar al tema de poner bonitos los dientes? Fíjate que yo traía varias opciones. Obviamente eran opciones que me nacían. Y las otras opciones eran las que la escuela te decía, ¿no? Los exámenes psicométricos y de perfiles y eso. Obviamente nada de lo que me dijeron me gustó. Y yo estaba me gustaba leyes, me gustaba medicina. Ok. Mi hermana empieza a estudiar odontología, mi hermana es dentista también. Y empiezo yo a ver lo que ella hacía. Y veo la habilidad tan grande que necesitabas, ¿no? En tus manos, la habilidad psicomotora. Incluso yo le hacía a mi hermana, estando yo en la preparatoria, le hacía yo trabajos y le ayudaba a mi hermana porque me llamaba mucho la atención. Wow. Entonces realmente yo creo que a mí lo que me ganchó en el área de la odontología, lo que me atraía, era que me di cuenta que yo tenía la habilidad psicomotora, ¿me explicó? Ok. Que si conectamos con la infancia, ¿no? Mi infancia fue esa, ¿no? Fue andar abriendo el tren que echaba humo y a ver por qué echa humo y qué tiene adentro y terminaba abriendo, ¿no? Y entonces desarrollé mucho yo la habilidad psicomotora por esa infancia que tuve, ¿no? De esos regalos de la tía, ¿no? Claro. Como algo que de repente no entiendes cómo en un futuro te va a beneficiar, ¿no? Oye, entonces, me gustó esa parte, ¿no? Y bueno, veía yo también a los dentistas que atendían a mis papás, Ok. a la familia, pues como les iba bien. Y entonces me animé a explorar el área de la odontología. Y cuando entré, pues obviamente me gustó mucho, me gustó. Y bueno, pues gracias a Dios, hoy ya han pasado casi 25 años De egresado. de egresado de la carrera de odontología, ¿va? ¿De dónde egresas, Doc? Yo estudié aquí en Saltillo la carrera, en la Universidad Autónoma de Coahuila. Después salgo de la carrera y empiezo a trabajar en el consultorio de un amigo que sus papás le habían puesto ya un consultorio. Y empiezo yo a ver pacientes, los amigos de la familia. ¿Y sabes qué? Yo creo que pocas veces he experimentado una frustración tan profunda como esa época. El darme cuenta que no estoy preparado. O sea, que El sales darme con lo cuenta básico. que sí, o sea, que no era suficiente, ¿verdad? Que yo creo, bueno, hoy lo puedo decir después de tanto estudio, que a lo mejor ni lo básico era, ¿no? Ok. Pero sí me doy cuenta que... Y empiezo a ver algunos pacientes y me empiezo a dar cuenta que no sé ni lo que estoy haciendo. ¿Me Ok. explico? O sea, que no era suficiente. Entonces, fueron semanas, no recuerdo cuánto tiempo, pero yo estaba frustrado realmente. O sea, Y dudando, dije, oye, me equivoqué, no, debí haber estudiado esto, no, o sea, no puedo quedarme con esto. Y entonces hablé con mi papá, le dije, papá, quiero hablar contigo. Y le dije, ¿sabes qué? Yo no puedo quedarme aquí. O sea,
no soy feliz, no me siento pleno, no me está gustando. Creo que es una profesión que requiero seguir estudiando mucho. Y entonces quiero hacer un posgrado, una maestría. En aquel entonces, bueno, pues un posgrado, aunque había posgrados públicos y privados, un posgrado público es como pagar hoy en día una universidad privada, ¿no? Estaba caro, claro. Y le dije a papá, porque si no, yo me voy a dedicar a otra cosa, o sea, yo no me voy a dedicar a esto, ¿no? Y entonces, pues ya me di la tarea me dijo papá, pues dale, vamos a ver hasta dónde. Y empecé a buscar posgrados en todo México. Dije, ¿dónde voy a entrar? ¿Dónde voy a entrar? Y bueno, obviamente por la cercanía aquí y definitivamente también la influencia del nivel de odontología que existía en Nuevo León en aquel entonces, pues me atraía mucho Nuevo León, ¿no? Y presenté en varios lados, fui a ver varias universidades, pero la verdad es que la que me gustaba era Nuevo León. Y pues me decidí a presentar. Había presentado en otras, pero pasé en otra, no me gustó, no me quedé. Okay. Y me dediqué a entrar a Nuevo León. No era fácil, porque presentábamos cerca de 120, 140. Y cupo limitado. Y entrábamos seis personas, ¿no? Dios. Entonces sí era un reto muy grande. Por eso tenía yo mi segunda velita ahí prendida. Dije, si no pasa aquí, pudiera Vamos ya, a ¿no? otra opción. Pero sí, gracias a Dios, bueno, todo se dio. Logré entrar a Monterrey y de ahí... Y de ahí para adelante, a ¿no? seguir aprendiendo. Doc, y luego egresas, por ejemplo, ya, terminas el posgrado, ¿en qué momento dices, oye, pues no quiero trabajar para alguien más, pues quiero comenzar a armar el tema de mi clínica? ¿Cómo le Bueno, haces? es otra historia también bien bonita. De la cual me siento muy orgulloso. Sí, y la verdad, hoy le agradezco a mi papá. Fíjate que salgo del posgrado y yo ya trabajaba, o sea, estaba estudiando el posgrado y venía a trabajar en Saltillo los fines de semana y veía pacientes. Y hoy en día sigo viendo a esos pacientes, fíjate. Y entonces pues ya tenía yo que emprender solo, ¿no? Pero pues obviamente terminando la maestría me habla el ingeniero, me habla mi papá, me dice, quiero hablar contigo. Y ya cuando me hablaba el ingeniero era porque iba en serio la cosa, ¿no? Pásale, por favor, joven. Sí, y luego me dice, y llego y estaba en su oficina, ¿no? Y estaba con sus lentes, y estaba pues, escribiendo algo, y yo llegué. ¿Qué pasó, papá? Me dijo, no, pues quiero comentarte que pues, yo como padre pues, ya cumplí, te di escuela, te di esto, pues, lo mejor que pude, ¿no? Pues ten un cheque, porque pues, es lo último que te doy. Y dijo el doctor, ya la armé, ya tenemos y entonces clínica. Dije, ahorita voy a ir a cambiar el cheque, voy a comprar todo el equipo, ¿no? Y entonces agarré el cheque y era un cheque por 5,000 pesos. 5,000 pesos. De aquel entonces, pues en no ese sé, tiempo era una buena cantidad, mejor, pero... Pues no, digo, a lo mejor, déjame decir que compré con esos 5,000 pesos. Me acuerdo perfectamente que compré un lavabo, Ajá. va, para el consultorio. Y compré, pues no sé, algunos arreglos y cosas de esas, ¿no? Y entonces, pues la verdad es que, literal, pues empecé, no de cero, porque la verdad es que Dios me ha mandado muchos ángeles en la vida. Y un maestro y amigo hoy en día, el doctor José María Morales, él se estaba cambiando, él es rehabilitador, y él se estaba cambiando a una clínica nueva, quería crecer, ¿no? Entonces me dice, oye Luis, vente conmigo, vamos a ponernos juntos. Y yo, no hombre, ¿cómo crees? O sea, no tengo dinero para invertir en una clínica de ese nivel. Y me dijo, nos va a ir muy bien. Total, le dije, pues tengo 5,000 pesos. ¿No? Tengo 5,000. Exactamente. Los tomo o los deja. Y entonces me dice, ¿sabes qué? Yo te hago un préstamo, yo te presto para la unidad y ahí me la vas pagando. ¡Wow! O sea, fue la primer puertita que un ángel abrió para decir, aquí va. Entonces realmente empezamos en la Colonia República, empecé, digamos que muy bien. Y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Siempre agradecido con Chema, eternamente agradecido con él. Y hoy en día seguimos trabajando juntos, en la era digital. Muy bien. Y yo la atiendo y tenemos una buena relación. Entonces la verdad es que así empezó lo que hoy en día es Dr. Tut. Y es una parte muy interesante porque obviamente empecé a trabajar, a ver pacientes. Y habían pasado, fíjate, esto es bien importante, habían pasado 9 años de que no llegaba a Saltillo un rehabilitador nuevo. O sea, tenían... el rehabilitador más joven que había llegado era precisamente el doctor José María Morales, Chema.
quien tenía 9 años de haber llegado a Saltillo. Entonces llego yo y obviamente como que pues era una ciudad más chica y no, llegó el nuevo y Sí. vamos a ver la novedad, y a ver, es como somos en Saltillo. ¿Qué opciones nos tiene? Exactamente. Y sobre todo, fíjate que pasa algo muy increíble que también yo creo que dio pauta a lo que hoy somos. Empiezo a ver una generación de pacientes, un estilo de pacientes que llegan a la clínica con rehabilitaciones que se habían hecho hace apenas 4 o 5 años y estaban tronando, Ok, ¿no? Y entonces, pues le llamo yo la época de la novateada, ¿va? ok. Porque me empiezan a llegar todos los casos difíciles de la ciudad. Todos aquellos que ya dijeron no hay opción, voy con Que la nueva opción. ya habían ido con uno, con otro, con aquellos, a Monterrey, a San Antonio, ¿no? Y entonces empiezo a ver, digo, Madre Santa, y empiezo a ver los trabajos, digo, oye, pues viene de fulano, es buen doctor, y viene de Mangano, oye, ¿qué está pasando? Material, o sea, ¿dónde está la falla? Y ahí yo creo que esa pregunta volvió a marcar mi vida. Ok. No descansé hasta hace apenas unos años que encontré una de las filosofías que hoy trabajamos en Dr. Tut, que se llama ontología bioestética. Ok. La ontología bioestética, déjame organizar mis ideas para no clavarme mucho, porque es una área que me apasiona mucho. La ontología bioestética es el área de ontología que estudia cómo funciona todo el sistema. ¿Me explico? Ok. Y cómo tener un sistema en equilibrio y un sistema perfecto para que tus dientes nunca se destruyan. Ok. ¿Me explico? Entonces, la ontología bioestética fue la que vino a resolver después de muchos años mi pregunta del por qué la odontología fracasa. Porque ¿Sí? sigues yendo a tratamientos. ¿Por qué exactamente? ¿Por qué los pacientes decían, oye, es que ya me he hecho 3 rehabilitaciones, he invertido un dineral en mi boca y he tirado el dinero a la basura? ¿Por qué? Porque sigo teniendo problemas. Entonces ahí me marca esa pregunta. Y no sé cuántas veces me la hice, como 10 años estuve preguntándome y trabajando en por qué esa odontología fracasaba. Hoy lo tengo muy claro y es uno de los principios que dictan Dr. Tut, y es enfocarnos a tratar los factores que están provocando problemas. Y hay factores biológicos que eran muy estudiados, genéticos, factores locales. Los factores locales es que pues, la mala odontología, la desidia del paciente, ¿no? Cosas que tienen que ver con eso. Y factores biológicos, algunos factores genéticos que casi son mínimos. Pero había un factor que no conocíamos, que la odontología no había conocido, y era el factor funcional. O sea, una boca es una máquina de destrucción, de trituración. Entonces, cuando esa máquina se excede, truena dientes. Pero no nada más truena dientes, también truena cualquier material que ponga el dentista. Carilla, resina, Todo, cualquiera. implantes, coronas, titanio, lo que pongas en la boca, el paciente lo va a tronar. Entonces hoy nos dedicamos obviamente no nada más a devolver los dientes, las estructuras anatómicas al paciente, sino también de tratar y controlar estos factores destructivos. Los más principales es el biológico y el funcional. Entonces, hoy a los pacientes obviamente tratamos la parte funcional, porque si no quitamos ese factor que está destruyendo sus dientes, va a pasar lo mismo con la odontología que yo le haga. Y es una odontología muy estresante, porque imagínate, fracaso tras fracaso, y oye, el paciente apenas hace 3 años le puse la rehabilitación y ya empezó a quebrar coronas otra vez y a aflojar implantes. Entonces, es una odontología demasiado estresante, de la cual yo, gracias a Dios, me puso en el camino a otro ángel. Ok. Pude estudiar bioestética y poder abordar los pacientes y los casos desde esta perspectiva, ¿verdad? Tratando el factor, ¿para qué? Para poder ofrecer a los pacientes tratamientos duraderos a largo plazo. Es decir, hablamos de la filosofía de Dr. Tut que va ligada con el tema de la simplicidad para que no tengas que pasar por 10 procesos, pero obviamente de manera preventiva para corregirlo desde el inicio y que yo no tenga que estar regresando a ponerme carillas cada 3 años cuando tengo bruxismo, por así decirlo. Exactamente, ¿va? ¿Y cómo llegas a ese punto? Porque me imagino que también debe haber sido muy desgastante como doctor ver casos en los que de pronto dices, necesito resolverlo, y el paciente a veces quiere llegar también y decirte,
vengo a que me coloques las carillas. Y tú dices, bueno, para que te coloque las carillas tienes que pasar por todo este proceso, que también ese es un punto muy importante que ustedes trabajan dentro de la filosofía, ¿no? Es hacerle entender al paciente qué es lo que se puede ver bien, qué es lo que te tiene que funcionar y en la parte del proceso por el que tienes que atravesar, no nada más de la noche a la mañana. Híjole, me acabas de hacer una pregunta súper compleja. Compleja, compleja, compleja. Esto lo hablo mucho en conferencias. Va. Y siempre incitando a los dentistas a poder aplicar, a creer que puedes lograr ese cambio. O sea, siempre que tú estás estudiando y vas incorporando a tu consulta diferentes filosofías, ¿no? Siempre te encuentras con el reto, ¿no? De venderle al paciente tu filosofía. Y generalmente hay una resistencia, porque entonces generalmente el paciente dice, no, es que yo no quiero esto, o sea, yo no me vengo por esto. Digo, sí, pero si yo no corrijo esto, eso no te va a durar. Y vas a estar aquí a los 3 años enojado conmigo, como vienes enojado con tu otro dentista, Sí. ¿verdad? Porque estás aquí y estás enojado. Entonces decía, yo no quiero ser otro dentista más en tu vida, en donde en 3 años vayas a andar hablando mal de mí. Exacto. Obvio, soy humano, cometemos errores, ¿me explico? Pero no quiero cometer un error consciente. Sí, al menos quiero decirte qué es lo Exactamente. que... Entonces, siempre esa parte es bien difícil, ¿no? Poder hacerle entender al paciente, ¿no? Que hoy abordamos integralmente a un paciente, que tratamos los factores que están provocando problemas y conflictos, porque si no vas a seguir con broncas. Entonces, eso ha sido un reto muy grande en la sociedad en Saltillo, poder demostrar a los pacientes y venderles la idea de cómo debemos de tratarte de la forma correcta, ¿no? Claro. Entonces, y así ha sido desde que tengo uso de memoria, ¿no? Siempre vas y aprendes algo nuevo y quieres implementar algo nuevo, ¿no? Y entonces vienen los pacientes y tienes que decir, mira, lo nuevo es esto, aquello, ¿no? La odontología digital también es un área muy complicada. En el sentido número 1, entenderla y manejarla, y 2, poderla usar y aplicar con los pacientes también es todo un reto. Entonces, contestando tu pregunta de forma más objetiva, yo creo que con los años hemos ido conformando una filosofía de tratamiento, ¿no? Y hemos creado hoy en día una filosofía única de tratamiento en México, ¿va? Que esperamos que esto se vaya difundiendo cada vez más. Pero no es más que la integración de diferentes filosofías que yo he ido estudiando a través del tiempo, ¿no? Iniciamos esta plática o este tema, ¿qué pasó, no? Cuando saliste del posgrado y todo, cómo empecé. Y ahí descubrí la primera pregunta, ¿no? Que ha marcado mi vida profesional. O sea, ¿por qué la odontología fracasa? ¿Va? Y fue hasta que encontré la odontología bioestética que entendí ese eslabón que me faltaba, ¿no? Porque trataba lo biológico, lo genético, los factores locales, la calidad de lo que hacíamos, la precisión, ¿no? ¿Y por qué seguía fracasando? O sea, había algo que no estaba bien. Entonces fue hasta que llegué a estudiar odontología bioestética que entendí el factor funcional como uno de los principales causas en México de destrucción, no nada más de una boca, sino de todo lo que pueda hacer un dentista, ¿no? Claro. Porque si no está bien equilibrado el sistema y tú te pones ortodoncia, los dientes se van a volver a mover. Y valió. Si pones carillas, lo decías ahorita, si desgastaste tus dientes, vas a volver a desgastar las carillas. Y así cualquier material que pongamos en boca, ¿no? Totalmente. Entonces, así se fue creando poco a poco la filosofía que hoy ofrecemos en Doctor Tooth, ¿va? Pues a través de tiempos, de experiencias, pero sobre todo de preguntarte Siempre. por qué esto, por qué el otro. Y definitivamente eso lo conecto con mi infancia, ¿no? Con esa infancia que tuve, ¿no? Conectando con el principio de nuestra charla, esa infancia libre de creatividad, me explico. Obviamente tengo una mente creativa, complicada, pero creativa. Muy creativa, ¿eh? Muy creativa. Nada más basta con ver los diseños de sonrisa. Y bueno, así se fue formando, ¿no? Y así nace Doctor Tooth. Hoy en día, nuestro nuevo concepto, ¿verdad? Y aquí estamos. Doc, un punto muy importante que me encantaría que nos platicaras un poquito sobre eso. Y es que sé también, porque evidentemente, afortunadamente lo he vivido con la atención y con la experiencia,
pero el control de emoción con un paciente, ¿cómo lo has vivido? Cuando finalmente llega un paciente y llega, supongamos, un paciente que requiere un tratamiento de implantología, con el ánimo súper abajo, con la autoestima súper abajo, con la inseguridad por el suelo, y viene y quiere, pues ayuda, necesita ayuda, y a veces pasar por el proceso, pues cualquiera puede decir, el dentista pues nada más tiene que maniobrar, pero a veces llegas tan alterado emocionalmente que ahí cómo logras amortiguar eso y en esa parte también, ¿cómo le haces tú? Porque pues tú tienes que controlarlo, Doc. Bueno, mira, hoy en día, voy a platicar esta parte que es bien difícil. La verdad que es algo que yo quisiera compartir con muchos colegas. Muchos ya lo saben, otros están empezando y a lo mejor no están tan conscientes de esta parte. Pero hablemos de números. Mira, estadísticamente, en Estados Unidos, el índice más alto en suicidios es el dentista. ¿Va? De 100 profesionistas que se suicidan, 18%, o sea, 18 son dentistas. Hoy en día, el 47% de los dentistas que tienen 5 años de haber egresado tienen inicios de burnout. Wow. ¿Va? Es un síndrome donde tanto estrés, estrés básicamente, el cerebro empieza a perder habilidades cognitivas y empiezas a quemarse el cerebro, por ser un burnout. En divorcios, el índice de divorcios en dentistas es súper alto. Wow. No me acuerdo el número, pero es muy alto. Entonces, también esa es otra pregunta que siempre me hice. ¿Por qué esto estresa tanto? Y entonces, de repente empecé yo a creer que era mi problema, ¿no? Mi mal manejo de emociones, que bueno, obviamente vengo de una educación donde antes no había tantas herramientas para manejar emociones. Pero empiezo a creer que soy yo, ¿no? O sea, mi nivel de perfección, mi nivel mi carencia de manejo de emociones, mi falta de habilidades empresariales, porque bueno, estudié muchos años de dentista y sin aflojarle ningún año, estuve estudiando muchas cosas, pero nunca preparé al empresario. Okay. Me olvidé del empresario. Y entonces esa falta de herramientas empresariales y vas creciendo una empresa genera mucho estrés. Pero está la otra parte. O sea, una cosa es los aspectos personales, ¿verdad? Tu falta de habilidades empresariales, tu falta de manejo emocional. Bueno, cuando eres perfeccionista, la perfección es peligrosa. Sí. Si no la aprendes a manejar, es muy peligrosa. Y entonces son las áreas personales, ¿no? Y la otra parte es el manejo de los pacientes. O sea, realmente venir al dentista no es divertido. O sea, pocos pacientes vienen con alegría, ¿no? ¿Por qué? Porque está muy relacionada con el tema del dolor. O sufrieron mucho daño en la infancia. Okay. O sea, tengo pacientes que hoy en día tenemos que sedar, a pesar de que los he tratado y les he demostrado que no les duele. Dicen, es que como quiera, sédame. ¿Por qué? Porque tuvieron una infancia, a lo mejor una odontología muy traumática, ¿no? Entonces, el manejo de los pacientes es algo muy complicado, que tampoco nos enseñan en la escuela. O sea, en la escuela no te dicen, vas a sacar el diente así, le haces Exactamente, así. ¿no? Pero ¿cómo le dices calma? Exactamente. Entonces, definitivamente, yo tengo una frase aquí en la clínica y le digo al staff siempre, que detrás de un caso complejo, siempre hay una personalidad compleja. Okay. Y no porque el paciente sea malo, sino tenemos que entender que un paciente que ha perdido su dentadura, a pesar de su esfuerzo, de su inversión, el tiempo, de los dolores por los que ha pasado, ¿no? Es una mutilación. Y hay un sentimiento, ¿me explico? Muy difícil, que el paciente lo vive todos los días. El saber que no tengo dientes, que sigo perdiendo dientes, a pesar de tratarme. Obviamente cuando el paciente entra a la clínica buscando una vez más una solución, una alternativa, es un paciente que no está
en sus mejores condiciones, Okay. emocionalmente hablando. Y hay pacientes enojados, Sí. frustrados, ¿sí? Y entonces toda esa energía la absorbe uno. Entonces imagínate ver 20, 30, 40 pacientes en un día Híjole. y de esos 40 pacientes, 10, Complejos. ¿sí? Bajo un caso complejo, bajo una situación emocional difícil. Obviamente uno absorbe todo eso, ¿no? Y si no lo sabes canalizar y manejar, te vas con eso. Y llegas a la casa y te llevas todos los problemas y todo el rollo. Entonces yo creo que esa parte, obviamente en las escuelas no te lo dan. Es algo que si tú estás empezando como cirujano dentista, es algo que tienes que empezar a trabajar ahorita. Y no esperarte a traer el agua hasta el Ya hasta el cuello, cuello. ¿me explico? Y toda la atención. Entonces yo tuve principios de burnout. Afortunadamente lo detecté a tiempo, ¿va? Y fue donde empecé a trabajar mucho en mi persona, en mi desarrollo personal, en mi manejo de emociones. Hoy tengo una terapeuta full time, está en mi nómina, me explicó, y precisamente la próxima semana voy. Y, y estamos trabajando todo el tema siempre emocional, me explico, para poder estar en las mejores condiciones para poder dar a los pacientes lo mejor de uno. Porque si tú no estás bien, no puedes brindarle al paciente, me explico, no puedes contenerlo. Es como un papá, ¿no? Hoy que soy papá lo entiendo muy bien, ¿no? El sistema emocional de un niño pues madura hasta los 21 años. Entonces, la función de papá es contener emocionalmente al niño para que él pueda tener un desarrollo emocional equilibrado. Pero si tú como papá no puedes contener a tu hijo, no le vas a enseñar. Es lo mismo con un paciente. Tienes que estar en condiciones físicas, mental y emocionalmente bien para poder contener a un paciente que está enfrentando un tratamiento súper complicado o súper difícil, ¿no? Porque, bueno, mi especialidad, lo que me encanta es el caso complejo y son casos donde tienes que, se llaman denticiones terminales, ¿no? ¿Qué es una dentición terminal? Es precisamente este paciente que durante 40 años estuvo tratándose y por más esfuerzo, inversión, tratamientos, dentistas, nunca pudo detener que su boca se fuera deteriorando. Claro. Y hoy en día tiene una boca que hagas lo que hagas, va a perder lo que le queda de dientes. Entonces, es el paciente con una dentición terminal. ¿Sí? Entonces imagínate abordar a ese paciente, contenerlo, volver a hacer que crea en lo que tú le estás ofreciendo. Es un reto gigante, Gigantes. gigantesco. Porque una vez más va a decir, bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Inténtenlo. En Doctor Tooth se ¿Verdad? van a Entonces, sorprender. esa parte, ese manejo emocional del paciente requiere de mucha preparación por parte del profesionista, ¿va? Y es lo que a lo largo de todos estos años te ha llevado, creo que, a la posición que tienes, doctor. La verdad es que el tema finalmente de todo lo que has tenido que aprender, todo lo que has tenido que desarrollar, creo que hasta en técnicas propias y en habilidades propias únicas y exclusivas de Doctor Tooth, es lo que ha llevado finalmente al servicio de excelencia. Y Doc, antes de despedirnos en el cierre, creo que la mayoría tenemos la duda, uno, del nombre de Doctor Tooth. Claro que todo el mundo decimos, bueno, pues claro, doctor diente, ¿verdad? Pero ¿de dónde nació la idea? ¿Y cuál es la mayor satisfacción que has tenido hasta el día de hoy a través de estos años de carrera? Híjoles. Yo creo que la mayor satisfacción que hoy en día tengo es precisamente eso, estar en donde estoy, ¿no? Poder voltar hacia atrás y ver todo el camino recorrido, ¿no? Yo creo definitivamente que la vida no es fácil, se disfruta, hay que aprender a disfrutarla, pero realmente lograr metas y sueños requiere de mucha garra, mucho empuje, de mucha decisión, de mucha convicción, ¿no? De lo que estás haciendo. La odontología no es una profesión fácil, como hay muchas que son difíciles, no es la única, pero sí requiere de muchos sacrificios, ¿va? Y yo creo que mi mayor satisfacción es poder estar donde estamos hoy y ofrecer a la comunidad el tipo de odontología que estamos ofreciendo. Creo que si algo me llena de satisfacción hoy en día es toda esta evolución que hemos tenido
y sobre todo que Dios nos ha dado la oportunidad de poderla aterrizar, bajar a la comunidad, a la sociedad, ¿verdad? Que al final del día es para lo que estamos, ¿no? Para poder resolver de forma definitiva, confiable, me explico, situaciones. Y de ahí nuestro nombre, ¿no? Cuando yo empecé a ver cómo le cambia la vida a un paciente, y el poder que había detrás de esto, ¿no? Por eso nuestro eslogan es el poder de tu sonrisa, ¿no? Recuperar el poder de tu sonrisa, porque no lo valoramos hasta que no lo perdemos, como todo en la vida. Tenemos que carecer de algo para poder valorarlo, ¿no? Entonces, la gente que realmente ha perdido su boca, sus dientes, híjoles, pues obviamente valoran mucho, ¿no? Y poder ver cómo cambias vidas, calidad de vida, emocionalmente, psicológicamente, ¿no? Es increíble cuando un paciente se empieza a tratar, cambia su actitud. Yo he visto, porque los tratamientos largos, cómo van cambiando su forma de ver la vida, o sea, porque al fin están enfrentando algo que postergaron muchos años. Imagínate verte tú al espejo todos los días y saber que me faltan 10 dientes y que este ya lo voy a perder y que ese no funciona. Y todos los días estarte torturando cuando te ves al espejo es muy difícil, ¿no? Y si tú como profesionista no entiendes esa parte, no lo vas a poder contener y ayudar, ¿no? Entonces yo creo que la mayor satisfacción es esa, ¿va? Y el nombre es una historia muy chistosa. Cuando andaba yo con principios de burnout, voy a un congreso y me topo con un español, a quien sigo mucho, un gran científico, y le comento en el intermedio, oye, ¿cómo le haces para manejar la clínica? Yo ya troné. Me dice, hombre, tío, era un español, me dice, me dio burnout. Y yo traigo eso, porque yo andaba haciendo mi autodiagnóstico. Y ahí decidí, me dio algunos consejos para poder salir del burnout, pero decidí comprar un Jeep y salirme con mi familia. Dije algo que sea familiar y no hacía yo mucho deporte en aquel entonces. Dije algo que me desconecte, entonces compré un Jeep y me junté con un grupo de amigos. Y siempre acostumbraban que al nuevo integrante pues tenía que tener un apodo, ¿no? Ok. Y entonces me anduvieron buscando el apodo, ¿no? Y el colmillo, y la muela, y el implante, y cosas así, ¿no? Dientólogo, y muchas cosas, ¿no? Y entonces un día llega Marco, un gran amigo hoy en día, que se dedica mucho a la publicidad y todo eso, es muy bueno. Dice, mi doc, ya tengo tu apodo. Dijo, vas a ser el diente. Simple. El diente. Entonces el diente, y yo como que gustó mucho. El entorno lo agarró rápido. Y dije, oye, está fuerte. Entonces era mi apodo de los Jeep, ¿no? Y en el Jeep pues tienen que poner tu calcomanía y le pusieron Doctor Diente. Pero en inglés, Doctor Tooth. Y era mi apodo en el grupo de Jeeperos. Y un día llegó a un rancho con un gran amigo, paciente, y se hizo amigo. Que es algo que adoro también en mi profesión, ¿no? Hacer muchas amistades. Y él es director de John Deere y aparte a nivel mundial en John Deere, él también trabaja en una área de mercadotecnia. Y llego a su rancho y me ve llegar en el Jeep y se me queda viendo y me dice, ponle así a la clínica, Doctor Tooth. Y yo, ¿cómo? Estás loco, es mi apodo, no te vas a arrepentir. Y ahí me sembró esa espinita. La espinita. Y en contra de todos, me aferré y le puse Doctor Tooth. Y aquí estamos, en Doctor Tooth. Doc, pues no me queda más que agradecerte tu tiempo, de verdad, y compartir parte de la experiencia. Es de verdad muy enriquecedor saber, pues, cómo a lo largo de los años ha crecido tu proyecto profesional, pero además la empresa de tu familia. Y por supuesto, pues deseamos que el crecimiento siga. Sabemos que eres un hombre siempre de constante evolución, movimiento, mucha creatividad. Y pues, ¿qué decir? Más que acercarse directamente a la clínica para todos aquellos que tienen la curiosidad y que de alguna u otra forma, pues han vivido con miedo por no querer atreverse a poder recuperar el poder de la sonrisa. Pues gracias a ti, Angélica. Muchas gracias por todo tu apoyo y por esta iniciativa de poder grabar este podcast, poder compartir. Realmente creo que es sano poder compartir todo lo que uno ha hecho, lo que ofrece, lo que hace, sí, ¿no? Y bueno, pues aquí estamos para seguir trabajando, primero Dios, con salud y pues todavía muchos años por delante del proyecto. Que así sea. Felicidades a todo el equipo y gracias, Doc. Gracias a ti.
Este episodio es patrocinado por Mimo Arquitectos.